Para la configuración de cargas eléctricas puntuales que se observan en el esquema, tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar acá con la carga 1, signo positivo. El objetivo es determinar el campo eléctrico neto en el punto P. El vector campo eléctrico neto, la carga es positiva, la línea es saliente de la carga, y el vector campo eléctrico 1 queda en dirección horizontal, sentido hacia la derecha. Q2 es negativa, la línea conceptualmente proviene del infinito y entra a la carga en esta dirección de la hipotenusa. Entonces acá nos queda el vector campo eléctrico 2, porque es generado por Q2. Q3 está en nanocoulombo, se coloca por 10 a la menos 9, y Q2 y Q1 en nanocoulombo por 10 a la menos 9. Si tenemos dos cargas puntuales, tenemos en P superpuesto dos vectores campo eléctrico. Lo que hacemos posteriormente es construir un paralelogramo. Tenemos esta dirección horizontal y por el extremo de este vector trazamos una paralela a esta dirección, y después tenemos una dirección oblicua, entonces por el extremo de este tenemos esta dirección. En la intersección de las líneas auxiliares nos permite identificar la dirección del vector campo eléctrico neto. Es el vector suma, el vector rojo es la suma de los dos vectores azules. ¿Cómo procedemos para calcular el módulo? Tenemos que aplicar teorema del coseno. Teorema del coseno. Pero ¿qué sucede? Que el teorema del coseno en este caso nos queda así: campo eléctrico neto es la raíz cuadrada de el módulo del campo 1 al cuadrado más el módulo del campo 2 al cuadrado más el doble del campo eléctrico 1 por el campo eléctrico 2 por el coseno del ángulo alfa, que alfa es el ángulo que existe entre los vectores de color azul. Sucede que no sabemos este valor de alfa, pero podemos calcular, por ejemplo, tita, porque tenemos el opuesto y el adyacente con la función tangente. Y después sabemos que este ángulo es un ángulo llano, por lo tanto es 180 grados. Si después hacemos 180 menos tita, sacamos alfa, que es el ángulo entre los vectores que va sustituido en la ecuación, en el teorema de coseno. Las funciones trigonométricas son tres. En este caso, seno del ángulo tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a usar la función tangente, entonces nos queda que tangente del ángulo tita es cateto opuesto con la equivalente a metros, 0,15 metros, sobre cateto adyacente al ángulo. Adyacente quiere decir que está pegado o está junto al ángulo, sobre 0,20 metros. Entonces, para despejar tita, tangente pasa con su operación inversa, lo cual nos da tangente a la menos 1 del cociente entre 0,15 sobre 0,20. Ahora, cuando van a la calculadora, ponen shift o segunda función, tangente, y ahí aparece tangente a la menos 1, abro paréntesis, pongo el cociente, cierro paréntesis, y acá vamos a tener tita, que nos da un cierto valor de ángulo,
nos va a dar un cierto número también, expresado en grados. Puede darnos 30 grados, puede darnos 80 grados. Tengo que venir y sustituir los valores. Acá voy a hacer una suposición, nada más que una suposición, porque lo importante es que calculen ustedes esto. Supongamos que nos da 30 grados. Voy a hacer nada más que suponer, hipotéticamente hablando. Entonces, si θ es 30 grados, nos queda 180 menos 30, el ángulo entre estos dos vectores nos da 150 grados. Y ese es el valor que se coloca en el teorema de coseno. Siempre es el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores, campos eléctricos. O sea que acá quedaría coseno de 150 grados. Ahora bien, sucede que para determinar el campo eléctrico 1, ya se está práctico con la ecuación, va a ser la constante, 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado, sobre coulombio cuadrado, por la carga 1, 5 por 10 a la menos 9, coulombio porque es nanocoulombio, sobre la distancia con el equivalente a metros elevado al cuadrado. Y acá vamos a obtener el módulo expresado en newton por coulombio de campo eléctrico 1. Campo eléctrico 2 va a ser la constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado por Q sub 2 es 3 nanocoulombios, o sea 3 por 10 a la menos 9 coulombios sobre R cuadrado. R es la distancia entre Q sub 2 y P. Pero geométricamente para este triángulo esto es la hipotenusa. Por lo tanto, R, que es igual a la hipotenusa, se calcula también con Pitágoras. Es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y raíz cuadrada de la misma. Y de acá se va a obtener el número correspondiente, que es la distancia R desde Q sub 2 hasta el punto, expresada en metros. Entonces, esa es la distancia que se coloca en esta ecuación acá. Este número lo colocamos en lugar de R porque es la distancia entre Q sub 2 y P. Y de acá se va a obtener el módulo del campo eléctrico 2 sencillamente con la calculadora, que es muy rápido y muy práctico. Después de eso tenemos el módulo ya del campo eléctrico 1, el módulo del 2 y el ángulo existente entre ambos vectores. Ahora lo único que queda es sustituir en el teorema del coseno. Por lo cual, ahora lo que seguiría es sencillamente colocar campo eléctrico neto es igual a la raíz de el módulo del campo eléctrico 1, lo pongo como un número acá, al cuadrado, más el módulo del campo eléctrico 2 al cuadrado, más el doble del campo eléctrico, del módulo del campo eléctrico 1 por el módulo del campo eléctrico 2 por el coseno de 150 grados. La calculadora debe de estar en esta función DEG, porque puede estar en grad, en rad o en esta sigla. Y esta sigla corresponde al sistema sexagesimal, que es el que usamos nosotros. Por lo tanto, si no está en esta expresión DEG, busco en el modo allí en el teclado y la cambio.
Acá es solamente sustituir los valores de los módulos y hacer esta al cuadrado, más esta al cuadrado, más 2 por el coseno de 150, igual, raíz, igual, y de ahí van a sacar el valor del campo eléctrico neto, expresado como corresponde en newton por coulombes. Entonces, esta es la situación número 4. Y estas son las 4 situaciones que se trabajan en el año entero. En todo lo demás, con estas 4 se cubre todo lo necesario. Ahora después les hago un resumen de todo esto que quede más compacto.